Estructura y función celular. Recordemos que la biología se considera una ciencia ya que basa sus estudios en el método científico y es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. Dentro de las características de la materia viva se enfoca en analizar cuáles son sus niveles y la forma en la cual se organizan, así como las características que presentan todos los seres vivos. Una de las características principales dentro de la organización de los seres vivos es que la unidad mínima de estudio, es decir, la partícula más pequeña que se encarga de estudiar la biología, corresponde a la célula. Analizaremos las características que presenta este nivel de organización. Dentro del cuerpo humano existen distintos tipos de células que lo conforman. Se dice que esta variedad corresponde aproximadamente a 200 tipos distintos. La célula se define como la unidad estructural y funcional de los seres vivos y es el nivel más pequeño de estudio dentro del área de la biología. Dentro de la clasificación general de las células existen dos grupos distintos. La célula eucariota, que sería la célula más compleja, ya que presenta un mayor tamaño. Hay diferentes elementos que lo constituyen y que llevan a cabo funciones específicas dentro de ella y que son vitales. A estos elementos se le denominan organelos, además de presentar un ADN con mayor complejidad y que se encuentra protegido. El siguiente tipo de célula corresponde a la célula procariota, que es considerablemente más sencilla en comparación a la eucariota. Presenta un tamaño menor y carece de la mayoría de los organelos con excepción de los ribosomas. Es quizá debido a esto, a que no presenta organelos, que su tamaño es más pequeño. El ADN presenta una organización más sencilla y además no se encuentra protegido por el núcleo. A continuación, analizaremos los elementos que constituyen a la célula procariota. Dentro de los elementos que la conforman se encuentra el citoplasma, que es el lugar en el que se aloja el material genético, así como el único organelo que presenta correspondiente a los ribosomas. Los plásmidos son secciones de ADN que tienen una organización circular y que se ubican en el citoplasma de la célula. El ADN se encuentra de igual forma en el citoplasma y no tiene una organización específica. Los ribosomas son los únicos organelos que va a presentar esta célula y su función es la síntesis de proteínas. La membrana es la envoltura más interna que presenta la célula y se encarga de limitar el espacio interno. La siguiente estructura se llama pared celular y se encuentra en la parte media dentro de las estructuras que protegen y rodean a la célula procariota y le brinda mayor rigidez y soporte a la célula. La cápsula es una estructura de protección que presentan algunas de las células procariotas. Recordemos que este tipo de célula se presenta en bacterias y existen algunas bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades. La mayoría de estas bacterias presentan células que están protegidas por una cápsula. El siguiente corresponde al flagelo, que es una estructura que le da movilidad. Es una estructura fibrosa y alargada. Y también pueden presentar otras estructuras de motilidad correspondiente a los cilios. Se distingue de los flagelos porque presenta un movimiento más errático y tienen un tamaño menor. A continuación analizaremos a los elementos que constituyen a las células eucariotas e iniciaremos con la célula vegetal. Esta se encuentra conformada por la pared celular, que es una estructura que le brinda rigidez y soporte y la envuelve de forma externa. El siguiente que observamos es el núcleo, se encuentra alojado en el citoplasma y su función es contener al nucleolo. El siguiente es el nucleolo, que sería la parte interna del núcleo y en donde se
almacena el material genético. El siguiente corresponde a los ribosomas, que son organelos que tienen como función la síntesis de proteínas. Estos se encuentran asociados a un organelo membranoso llamado retículo endoplásmico rugoso. El siguiente corresponde al citoplasma, que es la región de la célula en donde se alojan a los organelos. El siguiente que observamos es el aparato de Golgi, que es el organelo que se encarga de producir vacuolas. El siguiente corresponde al cloroplasto, que es uno de los organelos exclusivos de la célula vegetal. Lleva a cabo funciones fotosintéticas. El siguiente corresponde al lisosoma, que es un organelo que se encarga de producir enzimas que degradan las vacuolas. El siguiente es la vacuola. La característica importante sobre las vacuolas dentro de la célula vegetal es que presentan un gran tamaño, ya que en ellas se pueden almacenar sustancias de interés para la célula. Comúnmente las vacuolas que almacenan agua tienen un tamaño muy grande dentro de este tipo de células. El siguiente corresponde al retículo endoplásmico liso. Se diferencia del retículo endoplásmico rugoso porque este no presenta ribosomas y su función es la síntesis de lípidos. El siguiente corresponde a la mitocondria y es el organelo que se encarga de producir y sintetizar energía. Respecto a los organelos que constituyen a la célula eucariota animal, tenemos a el citoesqueleto, que son estructuras fibrosas que le brindan soporte a el resto de los organelos dentro del citoplasma. El retículo endoplásmico rugoso, que está asociado a ribosomas y participan en la producción de proteínas. El nucleolo, que a su vez se aloja en el núcleo y cuya función es resguardar al material genético. El citoplasma, que se encarga de albergar a los organelos, los centrosomas, que organizan a los organelos cuando ocurre el proceso de división celular, el aparato de Golgi, que se encarga de producir vacuolas, mitocondria, que se encarga de sintetizar energía, lisosoma, que produce enzimas que degradan las vacuolas, el ribosoma, que es el organelo que se encarga de sintetizar proteínas.